Hola, soy Gerti, soy estudiante de la Universidad Continental y hoy voy a explicar la terapia manual en una fractura de codo, fractura de tobillo, la parte distal y esguince de tobillo. Bueno, primero empecemos con la fractura de codo. En este caso, mi paciente refiere que también tiene dolor y por eso es que no ayuda con la movilización. Bueno, en este caso, como bien sabemos, cuando hay una fractura o el uso de yeso, hace que todas las articulaciones se adhieran, ¿no? Y es un proceso normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descoactar. Entonces, para ello, vamos a trabajar toda la osteocinemática de lo que es el codo, las movilizaciones. Y bueno, empecemos a hacer, primero vamos a hacer la toma y la contratoma y vamos a hacer lo siguiente, de esta manera. Muy despacio, porque al final la cosa es que mi paciente no sienta el dolor, porque ya aparte él tiene el dolor. Y nosotros, para también ayudar en este tipo de patologías, antes aplicaremos agentes físicos. Puede ser el agente físico como las compresas húmedas calientes, ponerlas de 15 a 20 minutos para que nos ayuden a, entre comillas, se podría decir, a relajar el músculo, porque internamente hay una vasodilatación. Luego también podríamos utilizar aquí lo que es electroterapia. Lo que podríamos utilizar sería, en estos casos, podría ser el TEMS, la corriente TEMS, ya que ayuda a hacer un proceso analgésico a mi paciente. También, si es que mi paciente lo requiere y lo necesita, dependiendo del tiempo de fractura, podemos utilizar en el paciente la magnetoterapia. Bueno, la magnetoterapia ya es un tipo de agente físico que ya viene calibrado y se le va a poner a mi paciente 15 a 20 minutos, exagerando. Y bueno, también se puede trabajar aquí lo que podría ser, si es que mi paciente tuviese una cicatriz, etcétera, podemos trabajar aquí con el ultrasonido. ¿Para qué? Para ayudar a trabajar bastante con la cicatriz. Y bueno, antes de utilizar los agentes físicos, preguntar si mi paciente tiene algún tipo de implante, tal vez por la fractura. Y dependiendo de ello y la calidad del implante, recién se le puede aplicar los agentes físicos, ¿no? Y bueno, prosigamos con lo que es la terapia manual. Antes también podemos realizar un ligero masaje, se podría decir, para trabajar un poco o elongar los músculos de mi paciente. Trabajar bastante de esta manera. Eh, para tratar de que mi paciente, los músculos, entre comillas, se relajen, ¿no? Después de haber terminado eso, que es un masaje muy breve, muy rápido, porque ya los agentes físicos realizaron el trabajo importante, vamos a empezar con las movilizaciones. Como ya les había dicho, empezamos a descoactar lo que es la articulación, lo cual la cavidad sigmoidea menor va a ser lo siguiente, de esta manera. Entonces, lo que mi paciente está así, yo voy a hacer esto. Esto lo voy a hacer 4 de 15. Luego, para calentar un poco, si es que mi paciente tiene mucho dolor, hacer esto. Hacer una rotación muy chiquita, dependiendo a cómo le da mi paciente. Luego hacemos una rotación más grande, dibujando un círculo, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora voy a trabajar acá bastante con la pronación y la supinación. Pronación y supinación, en este caso. Me olvidaba, también aquí podemos trabajar con la tróclea. ¿Para qué? Para hacer el deslizamiento. Podemos deslizar la tróclea. Estas movilizaciones son muy suaves. La verdad no se ve tanto, no se puede visualizar. O también con la cabeza del radio podemos lateralizar la cabeza del radio. ¿Para qué? Para ayudar a descoactar un poco más la articulación. Luego también podemos trabajar dependiendo a qué nivel estuvo puesto el yeso.
Puede ser también que la parte, no sabemos, la parte de la muñeca también esté un toque adherida, ya que tal vez mi paciente estuvo en esta posición y no hizo los movimientos, o en este caso no hizo el movimiento que tal vez el médico le indicó. Se puede trabajar con él también la flexión, la extensión, ¿no?, de cada miembro, de cada articulación. Ahora, en el caso del hombro, ¿qué tal mi paciente va a presentar una sintomatología que es el dolor en el hombro? ¿Por qué? Por estar en esta posición. Entonces hago lo mismo, el mismo procedimiento. Hago ascenso y descenso, ascenso y descenso. Esto va a servir mucho a mi paciente. O también puedo hacer lo que es las rotaciones. Las rotaciones. Este tipo de movilización, ya que no estamos agarrando mucho la parte adolorida, va a relajar mucho a mi paciente. Muchísimo. Y así, en cuanto mi paciente va a ir avanzando con la terapia, se va a trabajar ya lo que son resistencias, donde mi paciente yo voy a tratar de flexionar. Esto es el test de Dallins, donde voy a tratar de flexionar y mi paciente va a hacer la resistencia. A ver, haz la resistencia, haz que yo no flexione. Entonces yo voy a medir en cuánto mi paciente soporta. Y los grados que se miden son desde 0 hasta 5. Entonces yo con ese test voy a ir analizando. Bueno, eso sería en el caso de lo que es el codo, ¿no?, que es un tratamiento progresivo. Ahora nos vamos con el esguince de tobillo y fractura de peroné. Ya, ahí está bien. A ver. Ya, en este caso mi paciente dice que tiene una fractura distal y también se hizo un esguince. Entonces a mi paciente los agentes físicos que puedo aplicarle sería lo que es la crioterapia, no contacto directo, de 10 a 15 minutos. También podría aplicarle aquí, es muy importante el ultrasonido, ¿no?, para la producción de colágeno, para que nos ayude bastante en un esguince. También podría utilizar lo que son el TEMS. ¿Para qué? Para el TEMS, o también podría ser la corriente dinámica. Todas esas corrientes en bajo voltaje. ¿Para qué? Para ayudar a lo que es la estimulación y a bloquear ciertos niveles de fibras, ¿no?, si es que mi paciente tuviera mucho dolor. Entonces también lo mismo, ¿qué voy a hacer aquí? Mi paciente no puede realizar la plantiflexión ni la dorsiflexión. Entonces voy a hacer los movimientos pasivos asistidos, ¿no? Hago muy despacio hasta donde mi paciente lo requiera. Despacio, despacio, ¿no? Así, de esta manera. Puedo intentar hacer las rotaciones. Bueno, en este caso se está moviendo todo lo que es la pierna, pero si tan solo agarro para la tibia, sería un movimiento muy breve, pero internamente se siente el desplazamiento. Pero hay que tener en cuenta también que en caso de las fracturas siempre el dolor se irradia, tiende a irradiarse. Entonces para ello también podemos hacer un tipo de masaje que nos pueda ayudar, entre comillas, a relajar el músculo. Bueno, ahora el otro ejercicio que podría hacer sería la dinámica con mi cuerpo, ¿no? Un poquito más acá, por favor. Bueno, pongo a mi paciente los pies sobre mi cuerpo y podría ayudarle con mi propio cuerpo a hacer la flexión, la dorsiflexión y la plantiflexión. De esta manera, hasta donde mi paciente soporte, porque mi paciente va a ser la única persona donde me va a decir si tolera o no la movilización que yo le estoy haciendo. U otro, también podríamos agarrar el talón y descoactar las articulaciones. Podría agarrar así con firmeza y jalar. ¿Para qué? Para todo lo que está adherido empiece como que a desprenderse. Igual, esto se le va a decir a mi paciente cuánto siente y cuánto no. Y acá podremos hacer la inversión y la eversión.
Relájate, no pongas duro. La cuestión es llegar a esta movilización, que mi paciente logre hacer esto. Claro que al inicio mi paciente va a estar bien rígido, que tal vez no voy a lograr hacer un movimiento amplio, pero es progresivo. Bueno, eso se podría hacer aquí. Aquí también voy a trabajar bastante con lo que es hacer un trabajo en conjunto. Podría trabajar aquí haciendo una flexión, una dorsiflexión, plantiflexión y extensión, donde yo agarro el tobillo y para ayudar hago esto, ¿ves? Y cuando bajo cuido mucho la articulación al momento de la extensión para que mi pierna de mi paciente no se vaya a la articulación, así de esta manera. O también podemos trabajar en 8, donde mi paciente, así, de esta manera. ¿Para qué? Para ayudar a relajar todo ese miembro. Y la última parte haríamos es, ponte boca abajo, de posición de cúbito prono. Bueno, esta es la pierna afectada, donde voy a trabajar acá lo siguiente. Voy a desprender la articulación, ¿no? Y voy a hacer así, de esta manera. Muy suave porque tal vez aquí en este paciente va a referir mucho dolor. Los nervios pueden estar un toque alterados. Entonces muy despacio. Muy despacio voy con mi paciente. Y aquí también puedo trabajar la dorsiflexión y la plantiflexión. En cuanto a mi paciente vaya avanzando, mi paciente va a hacer ya otros tipos de trabajos, con poleas, con pesas, trabajos de resistencia, marcha, para lograr que mi paciente recupere la función o la pérdida de función que mi paciente tuvo. Bueno, eso sería todo. Gracias.